Ay, yo estoy con chulo, con todo, con polco más. Sí. Ya entre los dos no hablemos. Oye, qué frío, ¿no? Está horrible, todo Para los horrible, hace nacionales. mucho frío. Y es porque va a llover y según la tele, mañana va a ser calor. Tallé, mi hija, ¿dónde estás? ¿En el polo? Hola, Paquita. No, pues manita, para que pase el frío hoy. ¿Quién me habla? ¿José no me habla? Ajá. Ah, Hola, hola, Paquita. José. Hola, hola, hola. Hola, Paquita. Hola, ¿quién es? Anonymous de anoche. ¿Cómo estás? Hola, mío. Bien, ¿Cómo estáis, Paquita? yo estoy bien. ¿Y usted? Aquí con frío. Igual bien. Ah, sí, ¿no? No. No. Sí, no hay nadie con el audio abierto. Yo sí. ¿Será que Bien, ahorita o no? sigamos. Bueno, ya habrán entrado todos, yo creo. De todas maneras, mientras tanto, yo creo que estarán abrigaditos, ¿no? Porque está viniendo una ola de frío. Doctor, hace frío. Sí, está llegando una ola de frío que va a durar por lo menos 3 días. Llegó hoy en la tarde, no sé si lo han sentido, a eso de las 3 estaba llegando y va a permanecer con nosotros 3 días. A ver. Bueno, avanzaremos entonces. Ya estarán calentitos, yo creo. Entonces, como decía, el dimendrinato, que viene con nombre de Gravol sinfamar, y se usa más que todo para la cinetosis, para lo que más usamos. Pero en clínica, nosotros lo vamos a usar más para los pacientes que llegan con mareos o vértigo, en los cuales todavía no tenemos la causa o el diagnóstico, ¿no? Lo usamos como el tratamiento para aliviar ese síntoma hasta que se pueda diagnosticar la patología que está generando, ya que hay muchas enfermedades que pueden generar esa sintomatología. ¿Ya? Bien, ¿en qué casos no usaremos? Y aquí hay que aclarar un detallito sobre lo que es el músculo liso. Estas drogas, además de tener acción central, también tienen acción periférica y actúan sobre la musculatura lisa. Ya a nivel de lo que es los bronquios, suele ser activo, suele producir broncoconstricción. Por eso está contraindicado en el asma. O sea, hace que el músculo liso del bronquio se contraiga y eso empeoraría el cuadro asmático. Pero a nivel de lo que es la vejiga, interesantemente, produce relajación del músculo liso de la vejiga. Y aquí, por eso, ven que dice enfermedades de la próstata. Ya, sucede que los pacientes que tienen enfermedades de la próstata, principalmente si es crónica, sucede que la uretra, que es por donde la orina sale de la vejiga hacia afuera, atraviesa por el medio de la próstata. Cuando los pacientes tienen problemas de la próstata, sucede que esta próstata que está crecida por la inflamación que está teniendo, ya sea aguda o crónica, aplasta a la uretra, que es por donde sale la orina.
entonces, para que la orina pueda pasar por esa obstrucción, la vejiga se vuelve más fuerte, o sea, su músculo se vuelve más fuerte para poder empujar la orina a través de la uretra que está siendo aplastada por la próstata. Entonces, si yo le doy una droga que relaje el músculo liso de la vejiga, le quita fuerza, si ustedes se dan cuenta, a la vejiga, y eso haría que ésta no pueda empujar la orina a través de la uretra obstruida, haciendo que tenga retención urinaria. Eso haría que el paciente, como no puede orinar, se le empieza a acumular en la vejiga y produzca lo que nosotros le llamamos globo vesical, que es cuando la vejiga está tan dilatada que eso genera un intenso dolor. ¿Ya? Entonces, por ese motivo está contraindicado en pacientes con enfermedades de la próstata. ¿Ya? Bien, la obstrucción intestinal, por el mismo motivo que les dije hace rato, que no conviene porque si está obstruido, vamos a empeorar el dolor. En cuanto al glaucoma, que de repente, creo que primera vez que menciono glaucoma, pero les voy a explicar porque no vamos a mencionar bastante, porque muchas drogas están contraindicadas en el glaucoma. Ya, sucede que dentro del ojo, ustedes saben que hay un líquido, sucede que el ojo no es sólido, es como una bolsa llena de líquido. Ahí adentro tenemos dos líquidos, llamado uno humor acuoso y otro humor vítreo. Estos líquidos todo el tiempo se están recambiando. ¿Ya? Significa que se produce nuevo líquido y se absorbe el viejo. O sea, constantemente se está recambiando este líquido que hay dentro del ojo. ¿Ya? Ahora, hay personas que a veces de nacimiento o a veces por alguna infección o un trauma en el ojo, el área donde se absorbe este líquido se daña. Por lo tanto, no se está absorbiendo a la misma velocidad ya que se está produciendo. Significa que va a empezar a acumularse este líquido dentro del ojo. Y el problema es que ahí dentro del ojo el líquido va a empezar a aumentar de presión. Esa presión del líquido, fíjense, que hay dentro del ojo, que nada tiene que ver por si acaso con la presión arterial, sino es la presión dentro del ojo, comienza a aplastar a las arterias que alimentan a la retina. Y la retina es el lugar donde procesamos lo que miramos. Por lo tanto, si estas arterias que alimentan la retina se aplastan, la retina empieza a morirse, pudiendo en algunos casos llegar el paciente a quedar ciego. ¿Ya? Cuando se diagnostica glaucoma, se deben evitar cualquier droga que empeore esta situación. Y estas son drogas que tienden a empeorarlo, ya que lo que hacen es cerrar más el punto de absorción, haciendo que empeore el problema que ya de por sí tenía ese tipo de paciente. O sea, empeorará la crisis de glaucoma y eso pudiese llegar a producir ceguera. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ya hay varias drogas que vamos a ir viendo que pueden hacer eso y por lo tanto están contraindicadas en glaucoma. Ahora, en el caso de menores de 2 años, no sé si ya les expliqué anteriormente, pero cuando hablamos de edades, ya se había dicho que es porque a veces no hay estudios en algunos casos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que toda droga que produzca somnolencia, van a ver que está contraindicada en los niños menores de 2 años. Y esta droga produce como efecto adverso somnolencia. ¿Por qué las drogas que producen somnolencia están contraindicadas en los niños menores de 2 años? Porque los niños menores de 2 años no controlan muy bien su sueño y el despertar. Y tampoco los relacionan con lo que es el hambre. O sea, en esa edad los niños todavía no tienen bien desarrollado ciertos mecanismos de defensa, como es sentir hambre y despertar, o tener ganas de orinar y despertar, que eso han de ver que con los años se va aprendiendo, es un proceso. Entonces los niños antes de los 2 años, cuando sienten hambre ya, y están durmiendo, no despiertan. No es como nosotros o un niño más grandecito, que el hambre lo va a despertar. Ya, entonces, si le damos drogas
que les producen somnolencia, estos niños van a dormir de corrido sin comer. En otras palabras, no van a querer recibir alimento, van a preferir dormir. Y es por ese motivo que toda droga que produzca somnolencia no se debe dar en niños menores de 2 años. Entonces siempre van a ver, cuando vean que dice somnolencia, van a ver que también está contraindicado menores de 2 años. ¿Ya? Bien, esas serían las contraindicaciones. En cuanto a efectos adversos, bueno, otra vez la somnolencia que les decía, principalmente con el dimethilnitrinato, y que es más, eso a veces se busca en algunos pacientes. Ya, la retención urinaria, esto es en pacientes que de repente no sabían que tenían problemas de la próstata y le dimos esta droga y entonces hizo la retención urinaria. Bueno, y como actúan a nivel central, reducción de la concentración, ¿ya? Entonces, a pesar de todo, fíjense, son drogas bastante seguras, así que se puede usar tranquilamente en muchas personas, ¿ya? Ahora, como producen somnolencia y reducen la concentración, también siempre que vean eso, van a ver que como precaución solemos poner no conducir movilidades ni manejar maquinaria peligrosa, ya que si toma esta droga y está conduciendo, se va a accidentar, ¿no? Pues a dormir o como pierde la concentración, no va a estar atento a ciertos aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando manejamos o cuando estamos operando alguna maquinaria peligrosa. Bien, entonces esos serían los de esta familia. Vámonos a otra. Bien. Luego tenemos los antagonistas del receptor de la neurocinina, que es otro neurotransmisor que tiene que ver con el centro gatillo-vómito. Ya, pero este es solamente uno, el aprepitant. Es exclusivo como un antiemético, ¿ya? Pero no es un antiemético de primera línea como los otros 2 grupos que hemos visto. Ya los otros, principalmente la domperidona, la metoclopramida y el dimethilnitrinato, van a ser los que más usamos para estos casos. Este sirve, pero ¿por qué no lo usamos tan frecuentemente con el otro? En primer lugar, por su costo. Es bastante costoso comparado con los otros, ¿ya? En segundo lugar, porque este ya produce un efecto adverso de un poco más riesgo que los anteriores, que es alteraciones del electrocardiograma. En otras palabras, puede alterarme el ritmo cardíaco. ¿Ya? No en niveles peligrosos, pero en algunos pacientes que estamos, por ejemplo, vamos a operar o estamos vigilando, no nos conviene tener alteraciones en el electrocardiograma, ya que nos haría confundir el diagnóstico de la patología que está teniendo el paciente. ¿Ya? Entonces, por eso lo vamos a evitar. 2 motivos están viendo, costo y estas alteraciones. ¿Ya? Sin embargo, lo vamos a usar solamente en una situación, igual que el otro grupo que vamos a ver, que es en pacientes que están recibiendo quimioterapia. Sucede que la quimioterapia en el cáncer produce intensas náuseas y vómitos, ya al punto de que pone en peligro la vida del paciente. Entonces, todo paciente que recibe quimioterapia usamos antieméticos, pero el problema está que los otros que hemos visto no funcionan muy bien. Y en algunos casos, como el caso de la metoclopramida, funciona si pongo varias dosis, lo cual también pone en riesgo a la paciente de producirle depresión del sistema nervioso, en otras palabras, ponerlo en coma o inconsciente, ¿ya? Por lo tanto, no son adecuados para esto. En cambio, el aprepitant y el otro que vamos a ver ahorita, que es el ondansetron, son drogas que se pueden usar en varias dosis sin tener esos efectos, ¿ya? Y además responden muy bien en los vómitos producidos por la quimioterapia. Por eso son los que usamos, ¿ya? Entonces, a pesar de que es caro, vamos a preferir esto para esos casos, ¿ya? Entonces, si me preguntan, ¿sirve para cualquier vómito? Sí, pueden darle, pero sería un desperdicio, ya que una ampolla de estas está alrededor de 150 bolivianos, comparado con una metoclopramida, que vale 2 pesos, entonces, ¿qué van a preferir ustedes? Una metoclopramida, obviamente, ¿ya? Además, con menos riesgo de cualquier cosa, ¿ya? Contraindicaciones, en realidad, no tiene, se puede usar con cualquier tipo de paciente, solamente hay que tener en cuenta
que ese paciente no esté consumiendo ninguna de estas drogas, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que se hace esta aclaración porque los pacientes con cáncer a veces suelen usar múltiples drogas para diferentes cosas o complicaciones del propio cáncer. Por ejemplo, acá lo que es el irinotecan, la vinplastina, ya son drogas que se usan como quimioterápicos. Y entonces, si el paciente está recibiendo quimioterapia con una de estas, no podemos darle esta droga, ya que son antagonistas, se neutralizan. El itraconazol es para los hongos, ya que también algunos tipos de pacientes, como por ejemplo pacientes con leucemias, solemos usar por los riesgos que tienen, o la claritromicina, que es un antibiótico, ¿no? El placlitacel, que es también un quimioterápico, bueno, y la cisaprida, que es un prokinético que ya no usamos mucho, pero en algunos pacientes con problemas intestinales crónicos pudiésemos usarlos. Entonces, simplemente es esa aclaración de que no se debe usar con estos porque son antagonistas, se neutralizarían. ¿Ya? Bien, entonces, ese sería lo que son los de esta familia. Bien, vámonos a la otra, que son los antagonistas selectivos de los receptores 5-HT3. Bien, estas drogas también, igual que la anterior, son antieméticos muy costosos, por lo tanto, como decía, no lo vamos a usar para vómito cualquiera, pero de estos, el mejor es el ondansetron, incluso mejor que el anterior que hemos visto ahorita, ¿ya? Es el que más usamos en pacientes con quimioterapia, ya que se ha visto muy buenos efectos y podemos incluso usar muchas dosis sin tener ningún efecto adverso de esta droga. Ya en pacientes con quimioterapia es el ideal, ya que como decía, los vómitos son tan intensos que a veces tenemos que usar múltiples dosis y con este no hay problema. El único problema del ondansetron es que es muy costoso. De una ampolla está alrededor de 80 bolivianos, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, puedes usarlo para cualquier vómito, pero como decía, cualquier otro vómito es mejor los primeros, que son más económicos, ¿ya? Este dejémoslo para la quimioterapia. Lo mismo lo que son el panosetron, ramosetron, grancetron y dolasetron, ¿ya? Pero en nuestro medio, el que más usamos es el primero. Bien, ¿en qué caso lo usaríamos? Este sí tiene contraindicación de la parte hepática y renal, porque se metaboliza por el hígado y se elimina por riñón. Eso hay que tenerlo en cuenta para pacientes con cáncer que a veces ya tienen daños a otros órganos. En ese caso usaríamos la droga anterior. Ya, efectos adversos, constipación, cefalea, astenia, diarrea y mareo. Como ven, no son efectos adversos preocupantes. Por si acaso, constipación es estreñimiento, porque algunos no entienden ese concepto. Bien, astenia, que también creo que hasta ahorita no les he mencionado, es lo que comúnmente nosotros decimos flojera. Pero en este caso no es la flojera voluntaria, sino es involuntaria. O sea, es una flojera involuntaria. El paciente no tiene ganas de hacer nada. A eso le llamamos astenia. ¿Ya? En este caso es producido por esta droga. Dura lo que dura su efecto, que una ampolla o una tableta suele durar unas 8 horas. Por lo tanto, una vez retirada la droga, ya no hay ese efecto adverso. Ya, eso para que lo tomen en cuenta. Bien, hasta ahí serían los antieméticos. ¿Alguna pregunta sobre estas drogas? Los que se usan para los vómitos. ¿Preguntas? Como que el frío los tiene calladitos, ¿no? Bien. Y ayer ni mandaron foto del revuelto de huevo. Bien. Vamos a continuar con otra familia de drogas de la farmacología del aparato digestivo. Ya. Vamos a continuar con los antisecretores gástricos. Ya, los antisecretores gástricos son drogas que lo que hacen
es bloquear la producción de ácido clorhídrico en el estómago. ¿Ya? Sucede que hay enfermedades como la gastritis o la úlcera gástrica, en la cual el propio ácido del estómago no deja que cicatrice o cure. ¿Ya? Una úlcera es, si ustedes quieren, como un hueco dentro del estómago. ¿Ya? Una gastritis es algo así como una quemadura. No sé, una vez he hecho una quemadura que se les ampolló y luego se les peló y quedó la piel pelada. Igualito es, pero en el estómago. Ya esa es una gastritis. Entonces, sucede que estos procesos tienen que cicatrizar, tienen que curar para que cure la enfermedad, ¿no? O sea, tienen que cicatrizar ese tejido. Pero mientras hay ácido en el estómago, esto no ocurre, ya que cada vez que está intentando el tejido cicatrizar, el ácido lo vuelve a quemar. ¿Ya? Entonces, para el tratamiento de esta enfermedad, tenemos que bloquear la producción de ese ácido para que le demos tiempo a que el tejido se repare a sí mismo. ¿Ya? Entonces, así funcionan estas drogas, bloqueando la producción del ácido clorhídrico. ¿Ya? Van a servir, por lo tanto, para patologías como las que están viendo ahí en la pizarra. ¿Ya? Van a servir principalmente para gastritis y úlcera gástrica, que es para lo que más usamos. ¿Ya? En cuanto al reflujo gastroesofágico, que ya se había mencionado anteriormente, que es un problema del movimiento del esófago, en ese caso sirve para ayudar a aliviar la sintomatología, pero es mejor lo que habíamos visto como antiemético, la domperidona, ¿no? Que ayuda en este proceso. Ya, sin embargo, esto puede ayudar en el tratamiento. Luego, las dispepsias, en este caso ya estamos hablando de un cuadro agudo que puede verse incluso a una mala ingesta alimenticia. La dispepsia es lo que comúnmente nosotros decimos indigestión, ¿no? Es hinchazón del estómago, ya con acidez o ardor, pero es solamente un día, o sea, temporal, ya no es la gastritis ni nada, es la dispepsia, ya. También puede servir para esto estas drogas. La hiperacidez, que es cuando se produce mucho ácido, en ciertos casos, por ejemplo, ya cuando una persona a veces es muy obesa, la misma presión sobre el estómago genera que se produzca mucho ácido por el estímulo que está generando esa presión. ¿Ya? Entonces, son estados que no estamos hablando de gastritis, pero el paciente tiene sensación de acidez, de amargor en la boca. Y la pancreatitis, que aquí podemos ir, no tiene nada que ver con el estómago, pero es importante aclarar cómo funciona. Sucede que el páncreas es el que produce el jugo pancreático, que es un líquido que contiene enzimas que ayudan a digerir los alimentos. Entonces el páncreas produce el jugo pancreático y lo descarga en el intestino para que se digieran los alimentos. Hay patologías que hacen que este jugo pancreático no salga, ¿no? Por ejemplo, cuando hay cálculos biliares, a veces estos trancan el mismo punto por donde sale también el conducto pancreático. Y entonces el jugo pancreático, al no salir afuera, se activa ahí mismo dentro del páncreas. Y ese es el problema. El hecho de que se activen dentro del páncreas ya va a hacer que prácticamente el páncreas se digiera a sí mismo. ¿Ya? La pancreatitis es un cuadro bastante agudo, severo y puede llegar a ser mortal, ya que ese proceso digestivo que se activa ahí adentro y empieza a digerir al propio páncreas, lo va a deshacer. Y el peligro más que todo está que detrás del páncreas está la aorta, que es una arteria bastante gruesa, y además alrededor hay otras arterias, lo cual puede generar cuadros hemorrágicos que pueden llegar a ser mortales. ¿Ya? Entonces, la pancreatitis es una enfermedad bastante seria. Cuando un paciente es diagnosticado con pancreatitis, podemos tratarlo, pero para eso hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, tengo que apagar al páncreas. Y para apagar el páncreas, tengo que dejar de estimular que éste produzca jugo pancreático. Para eso al paciente no le vamos a dar nada por vía oral. En otras palabras, cero comida, cero agua, nada, todo por suero. Segundo, tengo que apagar al estómago. Entonces, sucede que el estómago es el que produce una hormona
que estimula a que el páncreas produzca jugo pancreático. Entonces, para eso vamos a usar estas drogas. Al darle esta droga y bloquear el trabajo del estómago, ya el estómago también deja de producir esas hormonas y por lo tanto apaga el páncreas, ¿ya? Y entonces el páncreas empieza a repararse. Entonces, por eso lo usamos en las pancreatitis, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son? Son dos grupos o dos familias que están aquí juntitas porque su acción, efecto, todo es lo mismo, solamente se dividen desde el punto de vista químico y de su función, ¿ya? Tenemos dos grupos, como están viendo, los antihistamínicos, que se acuerdan lo que ya les había mencionado. Cuando uno dice antihistamínico, también se refiere a drogas antialérgicas. En este caso, sí son antihistamínicos, pero tienen un efecto más efectivo en el estómago. De estos, el que más se usa es la ranitidina. ¿Ya? En segundo lugar, podemos decir la famotidina, más que todo en seguros, por su costo. ¿Ya? La cimetidina hay, pero lo usamos muy poco, y la nisatidina también, muy poco. ¿Ya? Luego tenemos los inhibidores de la bomba de protones, que es una proteína que ayuda a formar el ácido clorhídrico. Entonces, al apagarla, no se puede funcionar, no se puede producir, ácido clorhídrico. De esta familia, el más usado es el omeprazol. Es más, no solamente es el más usado, sino es el mejor de toda la familia. De todas estas drogas, el mejorcito es el omeprazol. De estas se han derivado las otras que ven ahí, lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol. Sin embargo, a pesar que han aparecido estas drogas nuevas, no logran igualar al omeprazol. ¿Ya? Entonces, de estos dos, los que más vamos a usar y los mejorcitos van a ser el omeprazol y la ranitidina. ¿Ya? Estos dos son los que más vamos a usar porque sus efectos son los mejores, ¿ya? Y los otros los usamos como alternativas, porque también hay cuadros, por ejemplo, en los cuales si el paciente alcanza 15 días de tratamiento, suele a veces en algunos casos producir algo que le llamamos nosotros el efecto rebote. Eso significa que si está usando por varios días, de pronto esa droga, en vez de ayudar a que frene el proceso de producción de ácido clorhídrico, más bien estimula a que se produzca más ácido clorhídrico. Es un efecto interesante que se suele ver en tratamientos que duran más de 15 días. Entonces, en ese caso, la solución es rotar a otro de este mismo grupo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estaba tomando omeprazol, llegó a sus 15 días y le podemos cambiar a ranitidina, ¿ya? A los 15 días ranitidina podemos cambiarlo, por decirles, a pantoprazol, que va a estar otros 15 días hasta que le cambiemos a otro de este lado y así, ¿no? Entonces, nos sirven para eso en pacientes que tienen patologías crónicas, ¿no? Como gastritis crónica, úlcera crónica, que los tratamientos suelen ser largos. Porque los agudos, generalmente con 10 días de tratamiento, ya curan y no necesitamos prolongarlo mucho tiempo. Bien. Entonces ya saben para qué sirve. Ahora, contraindicaciones, simplemente embarazo y lactancia. Ya, porque no hay estudios claros sobre esto y no ha habido casos de malformaciones, pero ya no se ha llegado a estudiar profundamente y pudiese alterar hormonalmente al niño, por lo tanto pudiese producir algún defecto de desarrollo. Sin embargo, no ha llegado a comprobarse y por eso todavía está restringido su uso durante el embarazo y la lactancia. Sin embargo, se pudiese usar bajo ciertas circunstancias ya que pudiesen ser a veces necesarias. ¿Ya? Sin embargo, ahorita les voy a explicar qué hacemos con las embarazadas. Bien, entre los efectos adversos de estas drogas, ya, los más frecuentes serían cuando son tratamientos cortos, ya sería la diarrea y la cefalea. La somnolencia solamente en los antihistamínicos, la ranitidina y la famotidina. ¿Ya? Esos suelen producir sueño. ¿Ya? Entonces, eso para tomarlo en cuenta. ¿Ya? Lo que son los demás solamente se ve en tratamientos prolongados. ¿Ya?
vamos a aclarar cuáles son. Mialgias es dolor muscular. Galactorrea es cuando la glándula mamaria, tanto en el hombre como en la mujer, empieza a producir leche, ya, sin estar embarazada, sin estar dando el lactar. Y el hombre, obviamente, sin estas dos circunstancias. Entonces, es el hecho de producir leche. Si bien, más que todo, en el hombre le va a generar un tremendo susto, igual es preocupante en el caso de la mujer, ¿no? Pero es por la droga. Entonces, va a durar lo que dure el tratamiento. Una vez dejemos el tratamiento, otra vez todo se normaliza, ¿ya? La ginecomastia, que ya les había dicho, creo, ayer, es cuando la glándula mamaria en el hombre se desarrolla, entonces empieza a crecer, lo cual en ese caso es irreversible. Obviamente, tendrían que sacarle glándula mamaria, ¿ya? Pero es uno de los efectos en pacientes que toman por mucho tiempo. Disfunción eréctil es lo que le decimos impotencia sexual masculina o disfunción sexual masculina. En otras palabras, que el pene no se le para, como decimos comúnmente, ¿ya? Y eso es un efecto que siempre hay que advertir con estas drogas, ya que puede generar, ustedes saben, problemas ya de pareja o incluso problemas psicológicos de la persona. ¿Ya? Entonces se debe advertir este efecto. Se debe decir que puede pasar. ¿Ya? Y cuando pase, simplemente que se puede cambiar de droga, ya que este efecto es temporal mientras se está usando la droga. Lo mismo lo que es la menorrea, que es cuando se le corta el periodo a la mujer, ya que a menos en algunas mujeres le puede incluso afectar la parte psicológica, porque hay mujeres que están acostumbradas a ver su periodo y cuando no lo ven se desesperan enormemente. Entonces también hay que tener en cuenta. No es un efecto perjudicial, ya que no hay ningún problema y lo puede seguir usando la tableta si no le molesta, pero si le incomoda bastante, vamos a tener que cambiar. ¿Ya? Bien, eso ocurriría con estas drogas. A ver, hay una pregunta, dice, al igual que los diabéticos, ¿a qué te refieres, Carolina? No le entiendo muy bien a tu pregunta. ¿A los efectos adversos o a qué aspecto? Escríbemelo más clarito, o si no, habilita tu micrófono y pregúntame. No hay ningún problema. Bien. Bueno, no sé muy bien, Carolina, ¿a qué te refieres? Si te refieres a estos síntomas, si le aparecen los diabéticos, ¿o qué? Ya, estas drogas se pueden usar en los diabéticos, no hay ningún problema con ellas, por si acaso no tiene como contraindicación ni efecto sobre esto, si es en base a eso tu pregunta, ¿ya? Ahora, de repente, si te refieres a que los diabéticos les pasa ginecomastia y galactorrea, tampoco es un síntoma de la diabetes, pero pudiese haber un problema hormonal que puede generar eso. La erección, sí, es una complicación de la diabetes, ¿no? Claro que no tiene relación a la droga que estamos hablando, ya que en este caso es temporal, ¿no? Una vez que el paciente deje de tomar la droga, desaparece. Pero en el diabético, como se han dañado las terminaciones nerviosas que controlan ese efecto, ahí sí es definitivo. O sea, en el diabético el problema, podemos decir, no tiene vuelta para atrás. Ya tendrían que usar otros mecanismos como implantes y bombas ya para que tengan erección, pero ya está dañado todo el mecanismo que produce erección. En diabético, sí, es una complicación de la diabetes. ¿Ya? Ya, hay que aclarar algo que es malentendido. Ya, no es un protector gástrico. ¿Ya? Los protectores gástricos son los que vamos a ver después. No creo que me dé el tiempo hoy día, pero lo vamos a ver el lunes. ¿Ya? No es un protector, es fíjense, inhibidores de la secreción. ¿Ya? Y eso es importante porque yo también he tenido ese lío a veces con colegas que recetan omeprazol previo. No funciona así. ¿Ya? O sea, el paciente que siempre está tomando una droga como el diclofenaco, ¿ya? Si él no tiene gastritis, no hay para qué dar esta droga, porque no previene
el proceso. Igual va a ocurrir el daño. Lo que sí, cuando ya ocurrió el daño, ayuda a la cicatrización, que es lo que les expliqué al principio. Evita la producción del ácido gástrico y por lo tanto así deja que el tejido se repare. Si el tejido no está dañado, no hay para qué dar esta droga, porque si es que el daño fuese a ocurrir, igual va a pasar. ¿Ya? Es más, hasta nos pudiese camuflar una patología que siempre es importante diagnosticarla. Entonces, en sí no es un protector, por lo tanto no es bueno darlo de forma preventiva. ¿Ya? En cambio, sí hay protectores que son los que vamos a ver más adelante y que coadyuvan en los tratamientos, pero no esto. Estos se debe dar para cuando ya la patología está establecida. ¿Ya? Eso sí es importante aclararlo porque he visto que a veces lo suelen usar mal, ¿no? Y le están dando omeprazol sin sentido. Puede pasar lo que les decía hace rato, el efecto de rebote, que justamente es el problema. Si a un paciente que es sano le doy omeprazol, puedo generar que en vez de que me bloquee el ácido, me produzca mayor cantidad de ácido gástrico, como un efecto de rebote. Y eso puede más bien, en vez de ayudar, empeorar la situación, ya que ahí sí pudiese producir una gastritis o una úlcera. Eso tiene que estar bien claro con el uso de estas drogas. ¿Ya? Bien. No, sí, bueno, algunos médicos, que bueno, como siempre tenemos de todo en esta vida, no es para hablar mal de los colegas, pero hay cada colega, ¿no? Que después otros tenemos que resolver sus problemas, porque ellos a veces meten la pata en estas situaciones. ¿Ya? Entonces, no vale la pena darlo a menos que el paciente ya tuviese la patología. ¿Ya? Antes de ingerir esa cosa, no tiene ningún efecto. Fíjense que cuando la droga no les dice contraindicación con alcohol o algo, no tiene relación. ¿Ya? Eso también es importante porque a veces suele la gente creer que algunas cosas como las sodas o el alcohol alteran a las drogas. Y eso no es cierto. Hay drogas que sí se alteran, ¿no? Hay drogas que sí, pero no todas. En este caso, no afectaría el consumo del alcohol, ¿no? Y bueno, y como protector, como les digo, tampoco, ya que si el paciente tuviese problemas gástricos, en ese caso sí, ¿ya? Y si está tomando alcohol y le produce malestar estomacal, ya debe tener la patología, en ese caso sí, como tratamiento. Pero una persona que está sana, que quiere proteger su estómago, más bien puede que le produzca la patología. Entonces no conviene, ya, a menos que ya la tenga. Ya es lo que tiene que quedar claro con estas drogas. Bien, no se olviden que estas drogas, si bien ayudan a curar la patología, si es que son mal usadas en personas sanas o por largos periodos, pudiesen más bien producirla, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Incluso puede producir una gastritis que nosotros le llamamos gastritis alcalina, que es cuando le hemos quitado tanto la producción del ácido al estómago que se ha ido al otro extremo, se ha alcalinizado el estómago, ¿ya? Que el estómago normalmente debe ser ácido y si lo hemos invertido, la alcalinidad puede terminar también lastimando la mucosa. Entonces, aquí hay que tener bien en cuenta eso porque se tiene que tener un punto de equilibrio en el cual se debe saber cuándo usar la droga y cuándo no usarla, porque más bien puede producir la misma patología. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta? Tenemos un minuto, ya estamos acabando. Bueno, por lo menos al último ya participaron. Entonces, chicos, ahí vamos a quedar por hoy. Ya nos vemos el día lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Descansen, abríguense. No se olviden que les estoy diciendo que está llegando una ola de frío. Así que con esto del virus más, procuren cuidarse bastante porque este virus suele aprovechar el frío ya que se nos reseca mucho la garganta y puede facilitarlo. Mantengan bastante hidratación, no se olviden, ya, hidratarse bastante. Y sí, no me olvido, ahorita ni bien terminé la clase, voy a empezar a procesar el video y lo subo, ya. Bueno, nos vemos chicos. Chao, chao, se cuidan. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Chao, chicos.